Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una vez más esperando que por favor pase algo que nos borre de pronto, una luz cegadora, un listado. Sí, vamos a hablar de Cuba, señores, vamos a hablar de Cuba y como cada lunes, aunque nadie nos preguntó, vamos a platicar de lo que sabemos, de lo que creemos y de lo que queremos creer. Patria o muerte. No, no, ya no creemos en eso. Pero bueno, para hacerlo, tenemos aquí un panel muy variado. Primero que nada, y antes que todo, está nuestro querido Roger, a quien hoy le sellamos su boleto de cliente frecuente y finalmente se ganó su programa gratis. Este es su programa gratis. Hola, Roger. Hola, hola. Y también nos acompaña Bernie, que ahí donde lo ven muy bonito y todo, es muy socialista. Muy socialista. Ahorita nos va a decir, Un mira, libro de sociología, eso de puro aquí. Marx, puro Carlos Marx y Bernie Engels. Veloz. Y el rocker que se vistió de gala para este programa especial, rocker, por favor, presúmenos tu camisa de Chepillín. En la feria de Chepillín me encontré un comunista, tara, el comunista. Sí, es que según yo, vamos a hablar de mercadotecnia. Vamos a hablar de lo que tú quieras, bebé de luz. Y Eso. también nos acompaña Bellman, porque está tejiendo todavía su chambrita para mandar a la gente de Cuba. Sí, ya estoy juntando así atunes y todo. Exacto. El que no nos Unas. acompaña es Emanuel, porque creo que no tiene una postura política clara. Evidentemente, esto significa que le da miedo hablar de comunismo y de socialismo y de capitalismo y de todo lo que tenga ismo. Entonces, O se fue a Recoleta, que es un café rosa, que el que me vi con él. rosa, muy bonito. Súper divertido y ¿Dónde? sabroso. Donde se vieron, ¿cómo se llama? ¿Ricoleta? Recoleta. Recoleta, güey, tiene Fíjate, todo, amigos de Recoleta, ¿pueden patrocinarnos o voy a hablar de lo que me suena su nombre? Entonces, vamos a empezar. Vamos a hablar de Cuba, sí de mercadotecnia, sí de redes sociales, sí de conflictos entre regímenes y yo creo, quisiera dar pie con algo que para mí ha sido bien simbólico en todo este pedo. Una cosa no invalida a la otra. En Cuba, una cosa no invalida a la otra. Yo creo que podemos hablar del régimen y podemos hablar del embargo sin que una cosa esté peleada y sin que tengamos que tomar partido. Pero entonces, Bernie, para ti, ¿qué carajos está pasando en Cuba? Yo creo que en Cuba ya está desgastadísima el régimen postrevolucionario y ahorita con la situación del COVID y que exacerbada por el embargo económico de décadas que aqueja la isla, pues ya hay un desgaste que se juntan un conjunto de factores, la apertura de las redes sociales, etcétera, y pues ya la gente está desesperada y quiere un cambio de vida y tiene derecho a demandarlo, y eso es lo que estamos viendo, es una población desesperada, harta de la corrupción, harta de la escasez y que quieren un mejor futuro. Y bueno, reconocer eso, como bien dijiste, tampoco significa que uno se tenga que poner de un lado o del otro. O sea, eso yo creo que debemos entenderlo, que no tenemos que tomar partido, sobre todo nosotros que estamos en otro país y que tal vez no tenemos vínculos muy directos con Cuba. Yo no quisiera hablar por los cubanos, nunca he tenido el placer de visitar la isla, ni conozco, ni aseguro que conozco todo lo que aqueja a la mayoría de los cubanos, pero pues lo que sí conozco es un poco la historia, y lo que conozco también son las posturas de los comunicadores aquí en México y en Estados Unidos, y a mí lo que me molesta mucho es la hipocresía con la que se manejan muchos opinólogos, más que la gente en las redes, porque pues aquí nos sorprende que en las redes se formen tribus que defienden una cosa sin conocer la historia o sin conocer realmente la situación. Pues eso es de siempre, ¿no? Entonces yo creo que más que defender, más que debatir sobre lo que sucede en Cuba, más bien yo creo que debemos entender, o sea, qué ha pasado y qué pasó con la Revolución Cubana, cuál fue el rol de Estados Unidos, cómo se comporta el gobierno cubano, ¿es un gobierno autoritario o no? Y qué dicen los cubanos y cuál es su opinión, y yo creo que ellos tienen el derecho de decidir su futuro, y eso es lo que no se les ha dejado, como a muchos países latinoamericanos, decidir sobre su propio futuro. ¿A dónde van? ¿Tú qué rocker tú querías, sobre todo con lo de los gringos, no? Hablando de la historia, rocker, a ti que te gusta un chingo la historia y que mamas a los gringos. Mira, yo ahorita que he estado en
en esto de la tele tanto, para empezar, algo que ya me quemo por decir es, ¿por qué ahora sí? Ese pinche régimen tiene 60 años. O sea, ¿por qué ahorita, no? Porque periódicamente sucede, no es la primera vez. Ya soy lo suficientemente viejo para acordarme, ¿no? Ahora, esto de que, esta frase que dijiste ahorita tú, Bernie, que también he oído en la tele, de que este onda del comunismo ya está muy desgastado. Güey, siempre ha estado desgastado. Hasta cuando éramos jóvenes y la camisa era el Che Guevara y no el Chepillín, ya era. Entonces, yo estoy de acuerdo que no se trata de que un grupo de gente, en este caso los mexicanos, o un grupo de gente, gringos, le digan a otro grupo de gente, a los cubanos, cómo deben de vivir. No porque nosotros tenemos internet y iPhones, quiere decir que ellos deban de tenerlo y si no lo tienen, no son felices. Yo estoy de acuerdo que ese no es y no quiero yo parecer eso, pero yo sí creo que debemos de tomar partida. Uno, porque es inequívoco que este pinche sistema no funciona. Este sistema es como el de aquí, pero descarado, de cuenta, sin máscara, sin guantes, ¿no? ¿Qué Sin bla, sistema? bla, bla. Sin esta simulación que tenemos de que hay muchos partidos políticos y opciones, y no es La cierto, dictadura, ¿no? ¿no? El sistema, Ajá. el régimen como tal. El Como una régimen dictadura. comunista. Entonces, tenemos la historia para que nos diga que no funcionó, no les funcionó a los rusos, no mames. No le funcionó, no le funcionó a los rusos. Ve cómo está Corea, bueno, seguro ahora le va a ir mejor ya que tenemos relaciones diplomáticas con ellos. Les vamos a ayudar un chingo. Ya estamos Entonces, llegando, coreanos. yo sí creo que debemos de tomar partido porque es una cuestión ya global. O sea, ahora con el internet creo que ya más que a mí me hace feliz que cada vez es más irrelevante este pedo de la patria y la nacionalidad y el patriotismo. Eso qué vergas, eso qué nada, eso nada, que son cubanos. Al cubano promedio todos los días le importa un bledo ese pedo, lo que quiere es comer, lo que quiere es seguridad, lo que quiere es que si se enferma pueda ir al doctor, tener medicinas. Y nosotros acá y en la tele, como dice, bueno, tienes razón, desgastamos con pendejadas, güey. Pero hay que tomar partido. Esa madre es mala. Ese gobierno, esa dictadura es mala porque los humanos no funcionamos así, porque es evidente, porque lo ha sido durante 60 años. Entonces, yo sí creo que debemos tomar partido, yo sí creo que se debe alzar la voz y decir, esa madre que está allá en aquel país, que yo no pertenezco, no he ido, yo tampoco, me vale madre. Soy suficientemente informado, más que muchos de estos pendejos que nomás hablan por hablar en Twitter. Oye, O de sea, mí no vas a estar hablando. Ni de Bellman. yo sí ¿Por le qué nos digo, y arrobas? ahora, rápido, ya ¿Por nomás qué para no? no clavarme. Historia, con Estados Unidos, güey, ese pinche tema del bloqueo y la madre. Es que es muy largo, güey, pero Castro lo único que hizo es que reemplazó un dictador y él se hizo dictador. O sea, eso es lo que sucedió. ¿Me explico? No. Había un güey bien culero, del cual los gringos, pues, se hacían de la vista gorda porque tenían negocios, porque así son los gringos, ¿sí? Los gringos no nos jodieron a nosotros nos jodimos. Los gringos no jodieron a los cubanos se dejaron, o sea, los cubanos estuvieron jodidos ahí con los españoles, los gringos los rescataron a cambio de un cachito y medio me meto y medio no me, y sí fueron muy culeros, ¿sí? Los gringos, pero decir, o sea, cualquier país que diga que sus pesares son culpa de los gringos, nada más, es como estás simplificando, minimizando, estás haciendo todos los problemas en una pendejadita de este tamaño para que todo el mundo y toda la conversación, y es muy complejo, es muy complejo, porque aparte tiene más de 100 años este pedo, esa relación Cuba-Estados Unidos. Hay una cuestión geopolítica ahí, hay una cuestión que fue muy grave durante la época de la Unión Soviética. No es sencillo. Y no es definitivamente quien lea un poquito, güey, la neta no se necesita ser experto, es mucho más complejo que eso. Entonces, yo ahí la dejo. La Hay dos historia cosas habla. de las que Al Rocker que Roger me gustaría que retomara, sobre todo el por qué hasta ahora me llamó mucho la atención que fuiste muy airado en tu pregunta. Yo tengo una respuesta, pero yo ya hablé, le toca a Roger. Y la otra, Roger, que además sí fue a Cuba y que vio la isla en una situación distinta, pero al final de cuentas los síntomas han estado ahí durante un chingo de tiempo. Y sí, una cosa es la fiesta. ¿Y qué queremos? Fiesta. ¿Qué queremos? Fiesta.
y otra cosa es la vida en el día a día, ¿no? Entonces, tú, Roger, ¿qué ves, qué viste y qué crees de lo que está pasando ahí en Cuba? Bueno, yo estuve en Habana y en Santiago para ocasiones como muy peculiares. Uno fue la visita del Papa Francisco, estuve también para la visita de Obama y para el funeral de Fidel. Y son momentos muy peculiares en los cuales durante los tres se fue construyendo como esta idea de que iba a cambiar algo y que estaba cambiando algo, y Obama se encargó de sentar como las bases. La única vez de toda esa época hubo una cuarta que ya no me tocó ir, que era la apertura de la embajada estadounidense en Cuba. Entonces todo eso eran síntomas de cambio, ¿no? Y un poco lo que yo creo es que a partir de la llegada de Trump, pues todo eso queda truncado. Y esos síntomas de cambio, y estamos hablando que fue 2016, me parece que murió Fidel, y los 2 años previos, está como en el borde de cambiar, pero se truncó porque llega un tipo que es igual de dictador o igual de mala onda que todos los demás a los Estados Unidos y frena todo eso. Yo creo que mi amiga Julia, que es también, que ella o vivía en Habana, decía que Cuba es el país donde cuando hay ate no hay queso y cuando hay queso no hay ate, pero normalmente no hay ninguna de las dos, ¿no? O sea, y que eso es algo que ha permeado desde que ella se acuerda en los 80 que nació allá a hoy día, y ha ido cambiando poco a poco. Yo creo que Cuba es la representación del valor del símbolo. Es decir, el único régimen o uno de los pocos regímenes que le planta cara a los Estados Unidos bajo el patrocinio de la Unión Soviética. Porque cuando el patrocinio de la Unión Soviética se acaba, y en ese sentido digo patrocinio porque eso creo que era, es decir, había un fondeo y para ser comunista había que tener plata, porque si no, no, y si no, no se puede, o no en esa época por lo menos. Cuando eso se acaba, pues viene el llamado periodo especial, y el periodo especial pues es muy similar a lo que estamos viendo ahora. Mi experiencia de haber ido en estas ocasiones a Cuba es que viajar a Cuba, uno no viaja en el espacio, viaja en el tiempo. O sea, esa es la parte que es cuando uno aterriza en Habana y empieza a ver cómo están las cosas y a cómo se mueven, y que no hay internet, o si prendes tus datos vas a pagar un cuento. No, 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 no. Es un viaje en el tiempo. Además, porque estás en el hemisferio norte del continente americano, donde estamos nosotros acostumbrados al Tratado de Libre Comercio. Entonces yo desde Luzumacinta hasta Saskatchewan, pues pago mi misma tarifa sin problemas. En Cuba no aplica. Me parece también un poco que, como bien dijo Alex, pues son 60 años de régimen castrista. Nosotros tuvimos 70 de régimen priista, y el régimen castrista es eso, es una revolución institucionalizada, como el PRI. Güey, que Entonces, además, pues sí, voy a hacer un paréntesis, para mí el PRI siempre me ha parecido, güey, dice revolucionario institucional, verga, esto es contradictorio, o eres revolucionario o eres institucional, desde ahí debió habernos hecho ruido, güey, pero bueno. pues sí, pero en el momento en que llegas a gobernar dejas de ser revolucionario, y esa parte no está ahí. Yo lo que me pregunto es que, ¿para qué mierda sirve Cuba hoy día? Solo para el valor del símbolo, porque Cuba como Haití son países que es el lugar del Caribe, ambos, que se quedaron como aislados completamente o atorados en sus problemas sociales, de tal suerte que hoy día, salvo en el tema turístico, son irrelevantes. Es decir, como ya no hay una base de misiles ahí para que Kennedy y Khrushchev decidan si parten el mundo a la mitad o no, o sea, se nos tengan con los huevos en la garganta pensando en hay guerra atómica o no, pues ya no hay relevancia. Entonces yo estaba en Santiago, veía los hoteles, veía el mar y decía, o sea, pues sí, estoy en Cuba, pero la neta, me sale más barato y chingón ir a Cancún. O sea, me es más relevante, bonito y demás en términos de la oferta que hay turística. ¿Qué es lo que gano de ir a Cuba como turista? Viajar en el tiempo. Eso es lo que vas a Y ganar. el simbolismo, güey, todo el simbolismo, las fotos en blanco y negro, los carritos viejitos, porque sí, está bien verga para ir a tomarle foto, pero cuando vives en los 60, es como, ya menos, o sea, está chido ir a tomarte una foto en el malecón con un carro viejo, güey. No, o la cuestión de un montón de los espacios que son espacios públicos, parques y gimnasios al aire libre, lo son porque era imposible económicamente mantener ese edificio que estaba ahí antes. Entonces mejor lo demuelen, lo convierten en un parque, que pues un parque puede ser un llano,
y lo convierte en un espacio público, que creo que es un movimiento muy inteligente, porque no lo puedo mantener, porque mantener La Habana Vieja cuesta dinero, cuesta mucho además. O sea, y cuando además no hay los suficientes insumos llegando, y claro que es cierto el bloqueo, sí lo es, pero también creo que es qué tan relevante es un régimen y la isla hoy en día. Entonces pasa todo esto y yo sí me pregunto si a alguien realmente le importa en términos económicos o en términos geopolíticos hoy día algo como Cuba. Está cabrón, güey, está cabrón. Belman, ¿a ti te importa, chiquito, Cuba? ¿Tú has ido a Cuba? No, fíjate, no he ido a Cuba. He Pero conocido... no te mueve, ¿verdad? No, no, no. He conocido muchos cubanos en Estados Unidos y todos tienen, pues digo, todos los que son exiliados, al menos los que me han tocado a mí cubanos tienen exactamente la misma opinión de que bueno que me fui de ahí, todo es una mierda, acá vivo feliz, etcétera, etcétera, se vuelven al capitalismo, quieren rescatar a su familia, hablan mal de todo lo que está ahí, excepto los cubanos, claro, sus compatriotas. Pero sí, la opinión de todos ellos es el régimen es malo, ¿no? Y no ha hecho ningún beneficio para la isla. Y sí, yo creo que malamente Cuba es solo relevante cuando hay o sea, cuando Cuando hay un pasa conflicto esto. así, ajá. Sí, porque fuera de eso yo creo que nadie se acuerda de Cuba más que para ir de vacaciones, digo, y eso es con todo el mundo, la verdad es que no solamente le pasa a Güey, los pues cubanos. como Yo no me dijo acuerdo yo no me acuerdo de Quintana Roo hasta que voy de vacaciones, güey, por ejemplo. Belice, güey, ¿quién menciona a Belice? Belice, hagan una revolución o algo, güey, porque nadie los hace en el mundo. Oye, fíjate, voy a hacer ese break así trivial, por ejemplo, o sea, qué mala onda, güey, fíjate, de México. Para mí Cancún es ir de vacaciones, güey. Y una vez que fui de trabajo, yo no sabía, te lo juro, güey, yo no sabía que había una ciudad atrás de toda la zona hotelera donde vive la gente, güey. Te lo juro, güey, para mí era así como, qué chingón, todo zona hotelera. Y entonces cuando fui a trabajar y vi toda la gente que vive de la zona hotelera, güey, que tiene una ciudad mala, necesidades, no hay agua, la chingada, entonces te das cuenta así de, puta, güey, estamos perdidos en México en un chorro de cosas, ¿no? Entonces, creo que eso nos pasa con el resto del mundo, güey. O sea, no nos damos cuenta de las necesidades de la gente en específico, como en estas de Cuba, y solamente lo vemos por afuera y entonces opinamos por afuera porque ahorita tenemos abiertas estas redes y nos da por hablar de todo lo que no conocemos, güey. Entonces, yo en mi opinión les digo, lo que he visto con los cubanos exiliados, porque la verdad yo no he ido a Cuba, es justo eso. Tengo familiares que han ido a Cuba, pero te hablan del lado bonito y unos te hablan del lado también un poco feo, que por ejemplo, ya no se les ha pasado que dicen, bueno, yo llegué a Cuba, sí, todo es carísimo para los extranjeros, son lugares exclusivos para los que vienen de fuera. Si te toca suerte de conocer a algún par de cubanos que te consigan, que puedas comprar en las tiendas de los cubanos, bueno, ahí sí te toca casi regalado todo, ¿no? Por este estatus del socialismo, pero sí, pues entiendes que la gente está muy mal, güey, ¿no? Está muy pobre y no tiene acceso a muchas cosas. Y les quería decir, por ejemplo, que luego en ciernes, donde sí me tocó ir muy raro, cuando estaba en Venezuela, por ejemplo, y estaba todavía Chávez, me acuerdo que era bien dividido, güey. O sea, es muy chistoso, hagan de cuenta. Yo llegué, estaba dando capacitaciones, quería cambiar mis dólares, güey, así. Entonces me ocurrió así en la reunión con 30, 40 personas decir, oigan, quiero cambiar mis dólares, güey. ¿Dónde puedo cambiar aquí dólares? Porque no me dio tiempo del aeropuerto y llegué al hotel. Y entonces, haz de cuenta, no sé si vieron esa película de 28 días cuando llega a la iglesia y dice hello y se levantan cabezas, güey, así, güey. Entonces, yo dije, oigan, quiero cambiar dólares. Y los que estaban así en la hueva sin escuchar. Yo. ¿No? Sí, todos así de, ¿tienes dólares? Yo te los compro, no sé qué. Y entonces todos empezaron a pelear, güey. No, yo, ¿cuánto le dan? No, no sé, me acuerdo, güey, 15 por dólar. Yo te doy 20, ya, ahorita traigo. No, espérame, Marco, así, güey. Y mi hermana, 37, si no, no los voy a soltar. Sí, y entonces yo estaba así, a ver, tenemos 20, 30, así, haciendo subasta, güey. Pero es que así es. No, sí, güey, pero, o sea, bueno, primero me choqueó eso, ¿no? Y yo dije, bueno, ok, y entonces, bueno, ya nos arreglamos, fueron a mi hotel, güey, y así, yo les dije, bueno, ahorita no tengo el dinero, no sé qué, fueron como 5 de esas personas a mi hotel, así a buscarme, oye, aquí tengo el dinero, güey, ¿qué pedo, los dólares? Mames, qué Y entonces, triste, es que ellos los usaban, bueno, ellos no tenían acceso a los dólares, era muy complicado accesarlos, tenía que el gobierno darte un permiso, y por ejemplo, luego también me pedían que si podía traerles cosas de Panamá, porque para ellos Panamá era como sus Estados Unidos y ellos no tienen acceso a estar comprando, güey. Entonces era una limitante muy gruesa. Pero luego también, me acuerdo que en otra reunión les dije, oigan, así yo bien pendejo, güey, ya sabes, el extranjero, así de, oigan, ¿y qué opinión me dan sobre Chávez, güey? No se agarraron a madrazos nada más porque, porque estábamos en una reunión de trabajo, güey, pero era súper dividido, güey, que es lo mismo más o menos con su debido respeto, que es lo que pasa aquí con el cabecita blanca, güey. O sea, el gobierno había dividido tanto a la población, güey, que había unos güeyes que amaban así incondicionalmente a Chávez y otros güeyes lo odiaban a muerte y se peleaban ahí, güey. No, es que nos tiene hundidos, no sé qué, no pasa nada. Y el otro, no, él nos ha sacado adelante, güey, y a la población y a los indígenas los ha elevado a otros lugares. Entonces te das cuenta de que un común denominador de esas dictaduras es eso, güey, pues divides y vences, pues tienes ahí todos mencitos. Y
Y me ha tocado también, por ejemplo, aunque más en México, cubanos que a pesar de que se exilian, creen que la dictadura ha traído beneficios, güey. O sea, es su régimen de gobierno, güey. O sea, Yo, dicen, el régimen de gobierno, pues sí, es que antes estábamos peor. Mi abuela decía que era muy malo, pero Estados Unidos, ya sabes, estas cuestiones de historia. Y entonces decía, pues la dictadura ahorita está mal, pero empezó muy bien. Y entonces, pues, güey. me suena, me suena, me suena. Ajá. ¿Qué, Tocar dos puntos. O Bernie? sea, uno es que, contestándole a Alex, ese desgaste, no me refiero al régimen comunista o al comunismo utópico o esto, sino al gobierno de Cuba. Está desgastado porque precisamente la generación de hoy en día en Cuba ya no recuerda ese antes o ya está cada vez más lejos. La única Cuba Quizás es el adjetivo desgaste, el que digo, bueno, o sea, es como más bien se está evidenciando gracias al internet, es como quizás, el régimen lo aquí, pirata que está. ¿no? O sea, llegó a un límite en 2018, donde ya ni con la lana del mundo, ni comprando votos, ni nada, iban a poder ganar. Estaban totalmente, como dice el cabecita de algodón, derrotados moralmente, ¿no? O sea, ya no podían. Entonces, a eso es lo que yo me refiero. Y lo otro que creo que es muy importante para entender es quitarnos estos términos como socialismo y libre mercado y comunismo, porque ninguno de esos nos sirve para entender la realidad. O sea, el socialismo, para mí, si me preguntas a mí, Dinamarca es un país mucho más socialista, con un estado de bienestar y con representación de trabajadores en las empresas y eso, mucho más cercano al ideal de Marx, que acuñó el término, que Cuba. O sea, Cuba, el partido se llama Partido Comunista y si quieres, eso es lo único que le podemos llamar comunista. Y Estados Unidos, promotor del libre mercado, pues si promovieras el libre mercado, ¿cómo chingados pones un embargo a una economía vecina? Entonces, vamos a quitarnos esos términos, que libre mercado, que socialismo, porque según yo, o sea, desde mi punto de vista, no nos ayudan a entender. Y lo mismo con la Unión Soviética, o sea, si nos vamos a la historia y vemos por qué el gobierno de Cuba, porque régimen ya tiene también su connotación negativa. Yo creo que hoy en día sí le podemos llamar régimen porque pues, no está ahí por elecciones libres. Pero el gobierno de Cuba en sus inicios no se decía a sí mismo socialista, tenía elementos socialistas o gente ahí que luchó, que tenía ideales socialistas, pero ellos no se presentaban como una revolución socialista, sino que fue hasta que Estados Unidos se metió que Fidel Castro buscó la protección de la Unión Soviética y pues bueno, ahí se alineó con la Unión Soviética, pero los soviéticos, y lo estuve leyendo en los últimos días, ni siquiera tenían conocimiento del movimiento de Castro cuando él no. Entonces, o sea, todos relacionamos a Cuba con la Unión Soviética y que todos sabemos fue un desastre y corrupto y todo, yo creo, pero bueno, ¿por qué se volvió autoritaria Cuba? Y ahí es donde entra Estados Unidos. Y Estados Unidos no dejó que el experimento cubano fuera lo que debía ser, que si me preguntas a mí si iba a desarrollar en lo mismo, porque los latinoamericanos tristemente tenemos una cultura bastante corrupta, entonces probablemente se iba a desarrollar en esto. Pero bueno, no nos dejaron, como no han dejado otros países en Latinoamérica. Y ahí, ¿quién es el que, la potencia hegemónica? ¿Quién es el que, yo parto del principio que aquel que tiene mayor poder y mayor privilegio tiene mayor responsabilidad? Y yo como un ciudadano regiomontano que ha crecido a 2 horas de Estados Unidos y soy mucho más cercano a Estados Unidos, a pese a que hablo español y soy de ascendencia católica y todo eso, que a Cuba, pues yo pienso que uno debe criticar lo que está más cercano a sí mismo. Y pues a mí yo veo a Estados Unidos y Cuba no se puede explicar sin Estados Unidos. Claro que el régimen cubano distrae la atención, es que Estados Unidos, pues sí, es verdad. Pero pues así la realidad es compleja y yo creo que no podemos quitarle el dedo a Estados Unidos y lo que ha hecho, porque lo ha hecho en muchos otros países. Sí, eso te iba a decir del mundo, güey, no nomás Hay de Cuba. algo, no sé si se acuerdan, hay video, o sea, es famoso que Fidel Castro y el Che, o recién tomaron Cuba, fueron a Estados Unidos, fueron a las Naciones Unidas. No lo recibieron. O sea, Estados Unidos, es que a mí me causa mucho conflicto eso. Mira, para empezar yo quiero decir esto. Toda la gente que dice que el comunismo y la madre, en Rusia, en Corea del Norte, antes en China, bueno, todavía es medio limitado, y Cuba, todos estos países, no te dejan salir. Alguien se pone a preguntar,
¿No es esa la primer señal de que algo está de la verga? ¿No? O sea, porque entonces tú estás diciendo, mi sistema funciona y te chingas aunque no te guste. Entonces no es libre, ¿sí? Entonces, desde su concepción, en mi opinión, como creo yo, desprendiéndonos, como dices, de los términos, de todo esto, ya en cuestiones más básicas de derechos de humanos que vivimos y habitamos este puto planeta, ya es suficiente con que nos pongan pinches fronteras, pero que aparte no me dejes cruzarlas. Para mí eso ya desde el inicio está jodido, con o sin Estados Unidos. Y eso no se lo impuso Estados Unidos, eso lo impuso él. Eso lo impuso porque saben, igual que los rusos le dijeron, oye, este pinche sistema un chingo de gente no le gusta, güey, ¿eh? Entonces más vale que cierres tus fronteras. Y eso hicieron. Entonces, en 1991 empezaron a protestar. ¿Y qué dijo Castro? Váyanse lo que no les guste. 150,000 personas llegaron a Miami a la semana siguiente, güey. Entonces, para mí es como que es toda una... Por eso yo bromeaba de esto y decía, vamos a hablar de mercadotecnia, porque Cuba no ha sido absolutamente nada más que un golpe mercadotécnico que sucedió a finales de los 50 y que ya es como una serie mala que nunca saben cómo terminar, ya sabes. Days of Our Lives. Continúa con puras pendejadas. Así, güey, Estados Unidos, desde 1990 que la Unión Soviética cayó, ese día Fidel Castro pudo haber dicho, bueno, ¿saben qué? Ya, a la verga, vamos a dejarnos mamadas, pero no, él quiere el poder y ya le gustó y se vaya a la verga todos mis condescendientes y todos mis compatriotas, porque como dice Berno, desgraciadamente en América Latina así somos. Por eso cada vez que oigo de que los mexicanos son bien solidarios y son vergas. No es cierto, eso no es cierto, porque el gobierno ¿de qué está hecho? ¿De suecos o de extraterrestres? Está hecho de mexicanos, güey. Los políticos son mexicanos. AMLO es un mexicano, Bartlett es mexicano. O sea, entonces eso a mí no me vengan. El güey que descuartizó una familia, ¿quiénes fueron el otro día? Un niño de 2 años. ¿Eso es un mexicano? Ayer veíamos en las noticias, una pareja adoptó una niña de 10 años y resultó que la violaban en donde la tenían en orfanato y la filmaban. ¿Esa gente son mexicanos? Pues me van a decir que los mexicanos y los cubanos, no, güey, los cubanos tenían un gobierno corrupto y llegó otro güey a putazos a ponerse él y a sus amigos y a fusilar gente en estadios, y este pendejo fusilaba gente, güey, en los estadios. Entonces, para mí cualquier persona, y esto yo lo leí desde antes en mi pubertad, yo me agarré a putazos en la Universidad de Sonora con más de un güey por mamadas de estas, porque decía, ay, que Cuba, y cállate, pendejo. Me peleé con mis amigos porque querían tocar una canción de Cuba y yo les dije que se van a la verga. ¿Sí? No era yo su amiga que quería tocar esa canción No, de tú y Cuba. yo no hubiéramos sido No amigos. hubiéramos sido ni de amigos pedo, en esa ese edad, momento, Roque. Roque, nos hubieran No sacado eras tú putazos. en esa ocasión. En Yo esa era ocasión. radical en el otro extremo, o sea, yo veía un güey con una camisa de Che Guevara y yo buscaba una excusa para irle a madrearlo, güey. Y yo usaba una gorra del Che. Así era yo, güey, así. Entonces a mí lo me que... da mucho coraje eso, güey. Me ¿Qué da rollo? coraje porque son falsas cosas, güey, a costa de la vida y del sufrimiento de personas reales, de humanos, güey. Y es una pinche incapacidad de los latinos de empatía por nosotros mismos, güey, bien cabrona, güey. Pues a mí me da coraje porque digo, cuando hablan de estas fantasías de que Cuba libre y que el compañerismo, es puro pedo, güey, es puro pedo, son unos cabrones quedando bien entre ellos, güey, el gobierno de Cuba, con el de aquí, con los gringos, son unos cabrones, güey, dentro de nosotros les pagamos sus vidas con nuestros impuestos. Ahí yo quiero retomar 2 puntos que me parecían bien chidos. El asunto generacional para mí ha sido clave en todo este conflicto o en este capítulo de esta serie de Days of Your Life. Sí, Roger. El asunto generacional creo que es bien importante. Hay una generación que, como dijo Bernie, no conoció, no le dieron de comer esta sopa de socialismo y de revolución, y que entonces cuando los viejos que vivieron eso en los 60s y trajeron su camisa del Che y amaban a Fidel, empiezan a morirse o empiezan a dejar el espacio, llegan jóvenes que es como, güey, no está chido, no está padre hacer fila, no me gusta el Che, incluso eso que hablábamos de esa desmitificación
Y como yo decía con lo de J. Cole cuando dijo patria o muerte, y que lo digo ahora de broma, porque fui esa persona, pero mi excusa es que tenía 20 años, güey. Y mi excusa es que en esos momentos quieres creer en un chingo de cosas y por lo menos en mi caso, me mamaba la idea de la libertad y de la justicia y de la congruencia y de los ideales y la chingada. Y luego empiezas a leer, güey. Y porque vivimos en países que están, eso sucede, vivimos de la verga. Y por eso gana AMLO. Claro, y por porque eso tenemos quieres... gente creyendo en eso, porque tú no ves los suecos, güey, teniendo Claro, pero sociales, güey. quieres el simbolismo, que es lo que decía Roger también. Quieres el simbolismo y compras ese simbolismo. Y sí, yo les decía, claro, escucho a Silvio, güey, solo que ya no creo en su revolución, güey, pero me sigue gustando y me entona y le escucho y me emociona en algunos momentos porque me emociona el ideal, me emociona la idea de lo que nos quisieron contar que era, pero que al final de cuentas no era. Y para mí, y lo digo con cierta vergüenza, a mí me rompió el corazón, güey, entenderlo. De verdad, güey, para mí fue un golpe muy culero de repente entender que ni Fidel, ni el Che, ni Silvio, ni Cuba, ni la Revolución, ni el 68, ni Tlatelolco, y le va sumando y le va sumando y dices, güey, no mames. Yo quería creer en eso, güey. Y creo que esa parte es la que tiene moviendo a mucha gente el simbolismo, el querer creer en que somos buenos, en que somos solidarios, en que hay una revolución, el que el ideal, el que la justicia, la libertad y la paz, güey, Zapata, Marcos, cabrón. O sea, todos esos nos vinieron a vender estas cosas, claro, pero quieres creer en esa parte, güey. Quieres creer en que el fin... Marcos tuvo una frase, güey, que yo en ese momento decía, huevo, güey, pinche Marcos, porque decía, pueden cuestionar los fines, no, ¿cómo era? Pueden cuestionar los medios, pero nunca los fines, güey. Y yo ahora digo, no, güey. Pero lo dijo, o sea, lo retomaba Marcos en el sentido de que cuestionábamos el levantamiento, pero no cuando alguien no tenía para una aspirina, por ejemplo, cuando la pobreza. Y dices, güey, volteas y dices, siguen igual de pobres los pinches chapanecos, la lacandona se la acabaron, güey, Marcos se terminó, o sea, era como... Es que las batallas no son ahí. Pero, exacto. La gente que no lee la historia está condenada a repetirla. Sí, sí, sí. Si Marcos hubiera levantado un libro de historia y hubiera entendido que por ese lado jamás de los jamases iba a ganar, güey. O sea, no había cómo. No. ¿Me explico? No. Entonces, él le apostó rápidamente a una batalla mediática. Al simbolismo. Eso es lo que le salvó la vida, digamos, hasta cierto punto, y neutralizó el asunto. Perfecto. Pero si él de verdad pensaba ese primer día que iba a tener éxito, así como trazado, como estaba escrito, era ingenuo o maléfico, güey. O sea, bueno. Roger, no hay una instancia, o sea, no hay una sola instancia donde un grupo en la historia, no, ni Cuba, ¿eh? O sea, no. ¿Cómo no? Sí hay. ¿Cómo no? ¿Cuál? Sí hay. ¿Cuál? La realidad en Chiapas y los caracoles en Chiapas, porque Marcos era el símbolo y era la cara, pero en términos de revolución, o sea, las comunidades autónomas en Chiapas, exactamente todo eso que dijiste que no son. ¿Qué? Es decir, las comunidades autónomas como la realidad, lo que hicieron fue darle la espalda al Estado mexicano y volverse autosuficientes y sin pedirle nada al Estado mexicano. Eso era la revolución de allá, no Marcos. Ok. Eso es como para responder ahí. 50 kilómetros cuadrados de territorio les dieron. Lo que sea, pero eso es la demostración de que se puede, y exactamente con lo que acabas de decir. Es decir, voy en tu contra, pero a tu favor. No estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, pero me parece bien. Es decir, no existe, sí existe, pero tu punto de que lo que había que hacer era levantar otra cosa, sí, o sea, era pues hacerse autosuficientes. Yo quiero retomar lo siguiente. Bernardo, ya no importa. Bernard dijo una palabra clave cuando habló de Dinamarca, bienestar. Es decir, eso es como la parte en la cual ninguno de las dos caras de la moneda ha realmente podido generar, y si no, pues el profundo sur estadounidense o Detroit son muestra de ello, ¿no? O sea, el bienestar no está. Diría Lennon, dream is over. O sea, de los dos lados.
y el sueño americano es eso, un sueño, y tal vez ahora una pesadilla. Yo creo que la parte que no encuentro en el caso particular de los regímenes de este tipo es que nunca han sabido cómo jugar el juego del dinero. Porque siempre al final, les guste o no, hay que jugar el juego del dinero, Es el que hay un flujo de que problema. exista. Es un problema. China es la respuesta. Claro, exacto. O sea, pero el resto de los demás que han llevado como ciertos idealismos a ultranza, entonces sí, pero todo esto en algún momento hay que comer, ¿no? En algún momento hay que pagar la cuenta, en algún momento hay que comprarlas. Todos los médicos cubanos vamos a trabajar gratis porque somos creyentes de la revolución. Órale, sale. Por lo menos 5 o 10 años lo podemos hacer. Pero mientras tanto hay que comer y mientras tanto hay que comprar la penicilina porque no todo lo puedes producir en la isla, que esa es como una de las cosas que están como interesantes ahí. Mi reflexión ha sido constantemente en este tema en dos sentidos. El primero es, pareciera, pero bueno, Bernardo hizo el señalamiento de Dinamarca como oposición a lo que voy a decir, pareciera que para tener la garantía de beneficios sociales hay que renunciar a ciertas libertades humanas, ¿no? No. Y esa parte es así como, pues, ¿cómo, no? O sea, porque para Sí. tener educación y salud en Cuba, pues tengo que vivir bajo el régimen. Para tener libertad y educación en Inglaterra, pues entonces, pues tengo un rey. O sea, chinga tu madre, algo no funciona ahí. Y finalmente quiero insistir en la parte del valor del símbolo. O sea, al final del cuento, lo importante de la playera que traes, Alex, o lo demás, lo importante es el símbolo. O sea, Cuba no creo que sea relevante en términos geopolíticos, honestamente, No. salvo que alguno de ustedes me argumente a favor de alguna cosa. O sea, hoy día, si no hay una base militar ahí de alguien opuesto a Estados Unidos, o si no hay una base estadounidense puesta ahí, no hay ninguna razón. O sea, porque ¿para qué sirven? O sea, ¿para qué le sirve a alguien a Haití? Pues para proveer servicios a República Dominicana, porque de ahí en más, o sea, no Y hay tan es nada así, más que Roger, hacer. que todos fuimos a Haití en el terremoto. Haití no se ha recuperado el terremoto, pero ya no hay un hashtag, ni hay una banderita, ni somos Haití, güey, ahora somos Cuba. Quiero leerles una que me encontré ayer que estaba buscando info sobre esto, que tiene que ver con, que es este ejemplo que ponen de las vacas, las economías y los regímenes explicados con vacas, güey. Y se me hizo bien chingón, güey, porque, por ejemplo, comunismo. Tienes 2 vacas, el Estado se lleva las 2 y te da algo de leche. Socialismo, tienes 2 vacas, le das una a tu vecino. Fascismo, tienes 2 vacas, el Estado se lleva las 2 y te vende algo de leche, igual, ¿no? Burocratismo, tienes 2 vacas, el Estado se lleva las 2, le dispara una, ordeña la otra y después tira la leche. Capitalismo tradicional, tienes 2 vacas, vendes una, compras un toro, tu rebaño se multiplica, la economía crece, las vendes y te retiras. O sea, el capitalismo tradicional es como la mera mamada, güey. Pero quiero que escuchen el capitalismo de capital de riesgo. Voy a agarrar aire porque está bien verga. Tienes 2 vacas, vendes 3 a tu compañía que cotiza en la bolsa usando letras de crédito abierto por tu cuñado en el banco y después ejecutas un swap de deuda por acciones y con una oferta general asociada, de modo que te devuelvan tus 4 vacas con una excepción de impuestos por 5 vacas. Los derechos por la leche de las 6 vacas se transfieren a través de un intermediario a una compañía en las Islas Caimán, cuyos propietarios secretos son accionistas mayoritarios que venden los derechos de las 7 vacas a tu compañía cotizada. El informe anual dice que la compañía posee 8 vacas con opción a una más. Güey, todos los regímenes están bien cabrones, güey. Y siguen con cosas que me parecen que te dan risa porque son reales hasta cierto punto, que es parte de lo que hablábamos un poco del humor y de lo políticamente correcto. Una corporación suiza tiene 5,000 vacas, ninguna le pertenece, cobras a los dueños por guardarlas. Una corporación irlandesa tiene 2 vacas, una de ellas un caballo. O sea, todo de la verga en todas, güey. Pero esta parte del simbolismo, para mí creo que de lo más relevante que me ha quedado a mí es esta parte del simbolismo y de los nombres, güey. Ahorita nadie va a entender si hablamos de capitalismo o de socialismo o de democracia incluso, porque el conflicto no está ahí, el conflicto sigue siendo la gente y el conflicto sigue siendo una cuestión mediática. Para mí, si preguntas, Rocker, y volviendo otra vez un poco al tema esencial de por qué ahora, yo creo que porque son cíclicos,
y porque necesitamos eventualmente un estallido social o un estallido de algo, dirían una distracción, que no es más que algo que sucede por el cambio generacional, pero al final de cuentas hay una cosa que es innegable, la gente la está pasando mal, güey. La está pasando mal por un sistema que no funciona, como la estamos pasando mal, a lo mejor nosotros no, en nuestra burbujita privilegiada de felicidad, pero en este país, sin que sea socialista ni comunista, si lo traspolas a lo que está pasando en Cuba, lo podemos aplicar perfectamente aquí en un sector de la población. Si tienes en cuenta más que Cuba es una parte así, en el país, en México, si juntas un montón de personas que cubren ese mismo perfil, que no tienen medicinas, que no tienen para comer, que hacen filas para todo, que están en contra de un sistema político, sea como sea régimen o lo que quieras, y que están protestando y que el gobierno las está reprimiendo y que el gobierno dice que no es cierto y que los de afuera dicen que es un complot y luego que otros dicen, o sea, todo está igual, güey. A mí lo que me llama la atención es la reacción de la gente en la opinión pública que responde a temas de identidad. Como decías tú, Caro, que a los 20 años tú estabas con el puño en alto, porque uno querías creer en un ideal o creías en un ideal, pero también querías ser parte, ¿no? De una comunidad. Querías ser parte de esa comunidad que estaban así, se te hacían chidos y se te hacían respetables y querías ser parte de esa comunidad. Entonces, lo mismo cuando estalla una protesta en Cuba, que a mi opinión es totalmente legítima, aunque haya intereses, siempre va a haber intereses, pero intereses ahí ocultos, tal vez malignos, pero vaya, no es innegable que la gente la está pasando mal. Entonces, estalla una protesta y la reacción es muy distinta a cuando estalla una protesta en Colombia, donde ha habido muchos más desaparecidos, o estalla una protesta en Chile, donde también ha habido represión de un gobierno que a todas luces y en todas las métricas internacionales es considerado democrático, que fue democráticamente electo, bueno, a través de una elección libre. Entonces, ¿por qué reaccionamos de manera tan distinta cuando sucede un estallido social o en nuestro propio país también, ¿no? Aquí está ya una manifestación y se meten a las tiendas y esos pinches huevones y etcétera. Y allá se meten a las tiendas, es que tienen hambre. O sea, ¿por qué? O sea, esa es una pregunta que les planteo a ustedes. ¿Por qué reaccionamos así, de manera tan distinta? Porque, bueno, contestando tu pregunta, si puedo, creo esto se debe a la misma pasión, estarás de acuerdo que se le mete a la conversación aquí en México cuando se habla de Venezuela, ¿no? Más o menos como en Cuba, porque aquí estamos cuando pasa esto en Cuba, nosotros, para empezar, tenemos el factor gringo, porque como bien alguien dijo ahorita, tiene mucha razón, casi nunca podemos hablar de Cuba sin hablar de Estados Unidos. Entonces, y nosotros, como mexicanos, Estados Unidos ya es un issue, ¿no? Siempre, para todos, a distintas medidas. Hoy en día, el tema es con nuestro gobierno. O sea, para mí, claramente, la discusión es como una guerra proxy. No saben el término, guerra proxy, es la que se aventó Estados Unidos y Rusia durante muchos años. Guerras, no entre ellos directamente, pero entre ellos. Entonces, esta discusión de si Cuba y la chingada, ¿quién están opinando, güey? Los defensores de AMLO están en pro del régimen de Cuba, ¿no? Entonces, para mí, y como siempre lo menciono en muchos podcasts, para mí siempre el pedo es la educación. Porque ¿qué nos diferencia de Suecia y esto? Pues la educación, güey. La educación de trabajar en comunidad, de hacer. El gobierno, ¿saben? Creo que cualquier persona, y esto es parte de la educación, o sea, ¿qué es el concepto de gobierno? En teoría, por escrito. Se supone que somos nosotros mismos administrándonos, ¿no? Uh-huh. O sea, es eso, en teoría. Sin embargo, está en el interés de los del poder, porque esto es un tema tan viejo como los humanos. O sea, el pedo del poder, ahí hay un problema. La mente humana, lo que quieras, hay mil teorías y lo han estudiado y no se sabe lo que quieras, pues, pero hay un pedo entre el poder, ¿sí? Entonces, yo creo y deberíamos de agendar un podcast con el tema de todo esto de la economía,
todo esto de qué es, por qué Cuba está jodido, por qué Estados Unidos no, y luego sí, pero por qué Suecia. Todo esto yo siento que en los próximos 100 años, me atrevo a pronosticar y que quede grabado en YouTube, eso va a cambiar, va a colapsar. Todo lo que conocemos hoy en día como economía, el dinero, va a dar un giro. No sé cómo exactamente, pero va, porque no es sostenible. Y las generaciones de hoy están conectadas, conectándolo con lo del símbolo, y esto va a ser mi closure, Rocker, conectándolo con lo del simbolismo. Hoy en día las generaciones ya no se identifican con el Che Guevara. Sí, sí, sí. La generación de los 60 sí, porque como decía Roger, esta es una generación que todos los días, y para nosotros es difícil comprender, y a mí se me hace escalofriante pensarlo, pero mis papás, mis abuelos, vivían en un mundo donde todos los días podía acabarse a la verga todo. Porque un pendejo en Washington, un pendejo en Rusia, o un pendejo en un silo nuclear, se le cayó el café, güey. Y así vivía el mundo, güey, no mames. Exacto. Pues cuando vieron el poder tan inmenso de Estados Unidos tirándole dos bombas atómicas a Japón, cualquier cosa, güey, era bienvenida como contrapeso. Y Rusia mira, los cubanos que quieren con nosotros, órale, Simón. Y para closure, Cuba nunca ha sido, así se llamaba la canción que querían cantar, no sé si lo veas, Grillo, Cuba independiente, o sea, nunca ha sido independiente Cuba, nunca, porque desde que empezó este régimen, empezó, o sea, auspiciado económicamente por otra entidad, en este caso, durante muchos años, la Unión Soviética. Entonces, Cuba realmente nunca fue libre hasta los 90s, y cuando finalmente fue libre, ¿qué hizo? Se quedó como estaba, güey. Entonces, el embargo, esto se pudo haber manejado perfectamente con relaciones públicas en las Naciones Unidas, Castro abriendo elecciones, dejando el poder, dejándose de mamá, pero no. Oye, que eso era someterse a los gringos. No, 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 no mames, eso era someterse a la mayoría del consenso mundial de cómo un gobierno debe funcionar. No mames, ¿sí? O sea, que funciona mal, que los gringos tienen pedos, sí, güey. Pero si ya nos ponemos así de comparar, pues no me digan, o sea, Cuba ha tenido su oportunidad. Sí, ahí una parte, Bernie, creo que para retomar la pregunta, yo creo que nos polariza tanto, como dice el Rocker, porque es un espejo, porque vemos el espejo y eso nos pasa como personas, güey. La gente en estas nuevas dinámicas de conocerte a ti mismo y todo, te hablan mucho de lo que te checa, lo que te choca es lo que te checa. Cuando a ti te cae mal alguien, cuando te molesta, cuando tú te emputas con algo, hay que analizarse por qué pasa eso, porque hay algo dentro en ti que refleja todo lo eso. malo. Exacto. Como tu pareja, como tu pareja. Si estás como que enojado, mastica y te molesta. Sí, güey, porque además, pero es porque reflejas algo en ti, güey. Entonces, sí. siempre, o por lo menos yo en estos procesos que estoy ahora pasando, en los que trato de entenderme más en un chingo de cosas, siempre trato de entender por qué me choca y si me checa, güey. ¿Por qué me caga esta persona? Porque hay algo que hago yo también ahí. Y creo que la conversación en Cuba y México tiene mucho que ver con que nos checa. Nos checa que es el mismo problema traspolado a otro lugar, pero es como este conflicto que tenemos con los gringos, porque en general tenemos un conflicto como de resentimiento con los gringos, medio nos cagan, pero medio los queremos, y medio queremos... Es como echarle la culpa al novio, o sea, no. No. Déjame redondear ahí con el golpeador. No, a lo que voy es que tenemos un conflicto, o sea, eso es innegable, yo creo. Todos tenemos una relación curiosa, por decirlo de alguna manera, con los gringos, güey. Sí te cagan un poco porque pinches dueños del mundo se sienten que son la mamada, pero quieres ir a Target a comprar cositas porque están bien vergas y porque, güey, si bajó el dólar, déjame ver si en Rosa hay ofertas. Estamos usando computadoras gringas con tecnología gringa. Claro, güey, y desde tu iPhone, yo no porque me caga, y tenemos pendiente ese podcast de por qué me cagan los iPhones, pero significa un poco eso, ¿no? Entonces, por un lado está ese asunto de los gringos, y si los gringos están metidos en un conflicto, como están ahorita en Cuba,
Es como, quieres ponerte de un lado porque los pinches gringos no valen verga, entonces Cuba está bien, ¿no? Y esa es una parte del conflicto. Y la otra, en que sigue siendo un espejo, es esta parte en la que la población está tan dividida que unos defienden a ultranza el régimen y otros lo atacan completamente. Y eso nos representa un montón a cómo estamos viviendo políticamente ahorita el país, güey. Estamos muy divididos, independientemente de si hay razones o no, al final de cuentas todos estamos perdiendo, güey. Pero hay unos que están defendiendo, otros que están atacando. En Cuba pasa igual, entonces hay esta identificación. Queremos ser parte de, porque como no podemos resolver lo que tenemos en casa, vamos a querer tratar de resolver lo que hay en una casa ajena, que es lo que les decía mi primo, Efra, estamos hablando de ti, de güey, das un chingo de consejos, pero no lo sigues, güey. Y te causa un pedo, pero es como, bueno, por lo menos resuelvo la vida de Belmar, ¿no? Y por lo menos resuelvo lo de Bernie. Sí, culero, pero tienes un cagadero en tu casa. Creo que por eso nos enciende tanto la conversación en Cuba. Creo que también esa parte del bloqueo, Rocker, tiene un chingo de razón en la parte en que lo pudieron resolver. Fidel lo pudo resolver de alguna otra forma, el bloqueo, pero ese era ceder a los gringos. Nomás, ya que me mencionaste rápido, es que eso a los gringos tienes una manerita porque lo haces como bien, o sea, no hay cómo, ¿sí me explico? Si Castro hubiera querido, ¿qué le puede decir gringo? Porque los gringos al fin y al cabo tienen que quedar bien con el resto del mundo, pues, ¿no? No pueden hacer una culerada Entonces, ¿qué pueden hacer si este güey dice, no, voy a dejar el poder, vengan observadores internacionales y vamos a tener elecciones y los gringos van a mantener el bloqueo, güey? ¿Con qué cara? Eso es lo que ha pasado en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ves los votos, los únicos que votan en contra de Cuba son Estados Unidos, Micronesia e Israel. ¿Tú crees que a Estados Unidos le importa quedar bien con el resto del mundo? No necesitan quedar bien con el resto del mundo. No, pero ¿por qué? Pero porque todavía tienen una excusa de por qué seguir tratando a Cuba así. Porque es un régimen, porque lo tienen catalogado, no sé qué. Porque pueden. Bueno, sí, porque al fin y al cabo lo que cuenta es el poder que tienen. Para cerrar, yo creo que Alex lo mencionaste, es la palabra poder. Entonces, y aquí quisiera yo, ¿cómo se dice? Corregir tal vez mi postura inicial. Sí hay que tomar partido, pero no hay que tomar partido con uno de los dos actores, como si todavía estuviéramos en este mindset de la Guerra Fría, donde tienes que ser de uno o de otro. A ver, entonces, blanco y negro, pues. ¿qué postura vamos a tomar? Vamos a tomar la postura, yo voy a tomar la postura, no se las voy a dictar, la postura por la democracia y la libertad, y no como términos así ideales. Sí, entonces, si queremos defender defender la democracia o defender la autodeterminación de los cubanos a decidir su propio destino y su propio gobierno, pues no vamos a ponernos del lado del gobierno cubano, pero tampoco del gobierno gringo. Ese es mi punto, de que no tenemos que tomar partido con uno o con otro. Y otra cosa que coincido es que sí, es un reflejo de lo que vemos aquí en México, y aquí yo quisiera dejarlo así abierto, tal vez para otro tema, futuro podcast, es que yo creo que en 2024 el factor Estados Unidos en México va a ser mucho, pero mucho más grande de lo que fue en 2018, que podrá haber sido muy mediático, Trump y la madre, pero en realidad era superficial como fue su presidencia. Ahora que están los que sí saben, ahora que están los que sí saben moverse, va a dar mucho de qué hablar, y yo creo que ahí va a dar espacio para muchos otros debates. Y está chido, fíjate, Bernie, porque es cierto, Biden no está haciendo tanto escándalo, tal vez, no estamos hablando tanto de él como estábamos hablando de Trump, pero en el silencio está el diablo, señores. Ahí es como cuando tienes perros o niños y sí, los junto en una sola oración, me vale verga. Si están callados, ve a ver qué están haciendo, güey. Sí, exactamente. A mí me preocupó de sobremanera el pedo, la amenacita, porque eso es lo que es, la amenaza de poner a México como país que alberga terroristas. Porque la gente cree que ese es, no, güey, eso es un pedo económico que nos va a cargar la requete verga, güey. Porque a donde yo lo tengo entendido, haz de cuenta entonces que, güey, yo ya no voy a poder tener clientes en Estados Unidos. No voy a poder ver transferencias entre Estados Unidos y México de dinero. No, y Rocker, es el primer pasito para justificar lo que siempre hace Estados Unidos. Justificar un bloqueo, o justificar una invasión, o justificar cualquier cosa que se le hinche un huevo, porque es como, güey, tengo que ir a cuidar a la gente. Pues fíjate, yo a estas alturas me encantaría que nos rescataran.
híjole, yo no sé si de un No, mal, o sea, es como, no. es como no sé, güey, no sé. Ahí vuelves a hacer, es como Así si te, empezó Cuba, güey. Así empezó Cuba. al final de cuentas, Rocker, es como tener una uña infectada y que venga un güey a cortarte la pierna, güey. O sea, Así no empezó sé Cuba con si... Rusia. Belman, ¿tu conclusión, chiquita? Pues nada, yo diría también ahí apoyando a la opinión de Bernie y del Alex en alguna parte es, y sobre todo, y también de Roger, que es, no opinemos si no sabemos, güey, yo creo que sería la onda, ¿no? Y yo creo que tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos y cómo podemos participar en ayudar a alguien desde nuestra trinchera, que quizá es primero no opinando solo por opinar, o sea, no generando ruido si no sabes de qué estás hablando. Y segunda, tener tus valores muy claros para, digo, les iba a hacer una frase que es muy tonta, pero me acuerdo que alguna vez leía que eres izquierdista antes de los, justo como se dice ahorita, Caro, o sea, si eres izquierdista entre tus 20 y 30, súper bien, güey, pero ya arriba de los 30 ya es con una pendejada, güey, ¿no? Entonces, o sea, ya cuando empiezas a conocer un poquito más, ya leer un poquito más, de informarte y de analizar, pues te das cuenta de que no todo es tan blanco y negro, güey, ¿no? Entonces, creo que ese sería mi cierre, no todo es tan blanco y negro, necesitamos informarnos antes de opinar, que ese sería para todos los temas en internet, güey. Y hay que tener muy claro nuestros valores para desde nuestra trinchera, que es el otro punto que tocabas tú, Caro, es cómo tienes la casa, mijito, ¿no? Cómo andamos de calzones. Sí, y de calzones, ¿cómo andas? Y antes de opinar afuera, güey. Entonces aquí tenemos muchas cosas que arreglar y hay que enfocarnos en eso antes de andar ahí rompiéndonos las vestiduras por otros lugares, güey, ¿no? Y sí, yo creo que también para mí la conclusión ha sido bien clara en una cosa no invalida la otra, ha sido como mi mantra en esta situación, no seamos tan radicales, y lo decía en un pinche post que subí un día, amemos nuestros grises, o sea, entendamos nuestros grises, entendamos que no puedes, que no necesariamente si apoyas la protesta estás a favor del régimen y que no necesariamente si condenas el bloqueo estás a favor de Estados Unidos. Todo esto es demasiado complicado, implica un chingo de cosas más, tiene que ver con mercadotecnia, con simbolismos, con generación, con justicia, con gobiernos, con política, con un montón de cosas. Creo que sí tomar partido también es importante. Me preguntaba una compañera maestra que es cubana y me decía, ¿cómo podemos ayudar? Yo sí creo en el poder de las pinches redes sociales, la neta, sí creo que es muy poderoso, pero tenemos que dimensionar justamente lo poderoso que es. Por eso hay que informarse para saber qué es lo que vas a decir en redes, incluso qué hashtag vas a usar, porque lo que tú hagas influye y repercute y estamos hablando de vidas, ¿no? De personas. Entonces, creo que sí está bien complejo. Los cubanos, al final de cuentas, tienen que resolverlo solos, como todo en la vida, güey. Yo te puedo dar un consejo, pero pues tú eres el que vives y tú eres el que sabes cuántos calzones limpios tienes en tu pinche cajón, ¿no? Entonces, también deberá ser parte de ellos aprender a lidiar con esto y crecer. Pero Roger ahorita no está porque Roger se fue a una protesta, está en la embajada de Cuba protestando ahorita con calzones limpios, entonces no vamos a tener su conclusión, pero Desde ahorita básicamente dijo, güey. dijo, ya voy, ahorita vengo, pero sí lo vamos a tener para la próxima semana porque él es un experto en la creciente y controvertida influencia de China en los Balcanes, lo cual se ha convertido en una puerta clave para la nueva ruta del vino y el mezcal. Por eso se ha incrementado todo el precio del gusano. ¿Se acuerdan Uf, que antes comprábamos gusanos por fin bien vamos fácil? a tocar ese tema, vaya, Sí, güey. güey. Y ahora sí vamos a ver por qué están tan caros los pinches gusanos. Sí. Roger nos lo va a decir, vamos a hablar con un experto la próxima semana. No se lo pierdan y nos vemos en la próxima. Gracias por la invitación. Chao. Gai, gai.